Listo. Hola, soy Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio. Choices Podcast se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos en la vida, de mayor o menor manera, menor o mayor manera, más significativa, afecta a nuestras vidas. Cada choice tiene un desenlace, una consecuencia y un resultado, y depende de nosotros cómo reaccionamos ante ellos. Entonces me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy. Ella es Andrea Cardona, esposa, madre guatemalteca, empresaria, escritora, conferencista y además la primera mujer en llegar a la cima del Everest, entre otras cosas. O sea que impresionante. Estoy segura de que hoy nos vas a entretener muchísimo, nos vas a servir de aprendizaje, pero sobre todo nos vas a inspirar, que es lo que yo busco, ¿no? Que a ver si más de nosotros nos lanzamos a hacer esas cosas que quizá solo han sido sueños y pueden ser realidades. Así que mil gracias y bienvenida, Andrea. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por el campamento base o nos vamos a...? Vámonos mucho más atrás. Yo quiero saber, en la infancia de Andrea, cuando tú no tomabas tus decisiones, sino que las tomaban tus padres por ti, ¿cuáles crees que fueron esos choices que hicieron ellos que a lo mejor fueron moldeando de alguna manera quizá la Andrea en la que te has convertido hoy? ¿Crees que tuvo algo que ver? Mira, me encanta el tema de choices y estoy contigo en cuanto a que nuestro destino está definido por las varias decisiones que hacemos en la vida o también las decisiones que otras personas hicieron y que nos afectaron a nivel personal. Y creo que mis padres hicieron dos decisiones muy importantes que me moldearon y que alguna vez me hicieron pensar con escalar el Everest, sin saberlo, por supuesto. La primera fue cuando creo que fue una falta de choice, si se puede ver así, pero mis padres quedaron embarazados de mí y tenían 20 años y no estaban preparados para eso. Eran universitarios y bueno, les tocaba ya asumir esta responsabilidad tan grande. Mis abuelos estuvieron muy involucrados en el proceso, como podrás imaginar, pero yo nazco de una pareja tan joven, llena de energía, llena de ganas de comerse el mundo, y en ese contexto ellos me llevan a viajar muchísimo por Guatemala, a hacer turismo de aventura, a acampar, a hacer cosas muy arriesgadas, que tal vez, sabes, en esa edad no piensas en estar tomando tantos cuidados, y lo puedo ver ahora que yo soy mamá de 40 años de una nena de 3, ¿me entiendes? Que Claro. me encanta la aventura, sin embargo yo la pongo siempre como prioridad para antes de hacer cualquier cosa. En fin, regresando a esa historia, yo me fascino con las experiencias de aventura que hago con mis papás. Mi película favorita era Indiana Jones, así que les pedía, otra vez, yo la quiero ver otra vez, y me imaginaba haciendo lo mismo. Entonces yo me imaginaba que de grande yo iba a ser exploradora, pero también después hay un punto de inflexión y otra gran decisión que toman mis padres después de 13 años de estar juntos, y fue la decisión del divorcio, que me afectó muchísimo, porque cuando ellos se divorcian, después de un par de años, mi madre se vuelve a casar y nos vamos a vivir a un lugar 3 horas lejos de la ciudad. Salgo de mi burbuja, en donde todo era una realidad bastante controlada, y me voy a vivir a un pueblito enfrente a un lago hermoso, que para quienes conocen algo de Guatemala se llama Lago Atitlán. Y en ese pueblito hay personas nativas que hablan otro idioma, entonces yo empiezo a aprender sobre las culturas tan fascinantes que tengo en mi país, y también hay personas que vienen de muchos otros lugares del mundo, y yo viviendo ahí con personas tan diversas que han viajado el mundo, empiezo yo también a imaginar que eso es posible y de alguna forma sencillo, porque ellos lo hacían vendiendo artesanías, plata, ¿sabes? Eran como hippies, entonces así es posible viajar el mundo. Y hay una situación en casa que a mí me empieza a afectar muchísimo, y es que mi padrastro tiene problemas de alcohol. Y empiezo a ser testigo de una situación de violencia intrafamiliar que me afectaba tanto, primero porque no era la realidad que yo vivía antes, y segundo por mi madre ser una heroína para mí, siempre como doctora, que se iba a las montañas a hacer misiones. Y a verla así, a los 15 años, Carla, yo empecé a pensar, ¿cómo hago para irme de mi casa? Para ser autosuficiente, para no estar presenciando esto, que cada vez se volvía peor. Y, sabes, al final eso me ayudó a tomar la decisión de buscar una beca de estudio en el extranjero. Y es así como me voy a Italia. Termino de estudiar una licenciatura en economía orientada en la industria turística. Y
trabajo en hotelería 1 año y medio con la sola meta de poder viajar 6 meses. Ese era como mi sueño de la vida, ¿sabes? Viajar como mochilera 6 meses. Y digo, voy a hacer esto y luego voy a regresar, ¿sabes? Otra vez a hacer ya carrera, a estar en una empresa, pero nunca me imaginé que esos 6 meses viajando por la India y Nepal me iban a hacer descubrir mi pasión. De alguna forma fue el comienzo de descubrir también mi propósito, que son dos elementos tan importantes para llevar en tu mochila en la vida. Y eso fue a raíz de el regalo que me dieron mis padres de la curiosidad de poder conocer otros lugares por las aventuras que hacíamos y el hardship o lo difícil que fue vivir en una situación de violencia intrafamiliar de la cual quería escapar. Así que viendo hacia atrás, es lindo reconocer que en nuestra vida vamos a tener regalos y vamos a tener pruebas y ambas son necesarias para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, porque probablemente sin las pruebas no tienes tampoco el coraje de tomar decisiones tan drásticas. Y sin esas decisiones drásticas es difícil también ver otros horizontes. Así que eso es como empezó. Bueno, ¿cómo empezó? Nos hemos metido ya dive deep, porque tenía yo aquí lo que habías estudiado. O sea, qué impresionante. Terminas tus estudios y ya estás en Nepal y India presenciando un poquito lo del tema de escalar, del montañismo y que te das cuenta que te quieres dedicar a eso. Lo juntas con el tema del turismo y ¿qué haces? ¿Regresas a dónde? Pues vieras, en esos 6 meses tuve la oportunidad de conocer el campamento base del Everest, que yo le digo a todas las personas, es una experiencia de hacer una vez en la vida, ¿sabes? Es una caminata hermosa, llegas hasta 5.300 metros. Y en esa caminata yo conozco unas personas de Brasil que me ofrecen trabajo como guía de turismo. Yo no estudié necesariamente una licenciatura, ¿sabes? En Europa para ser una guía de turismo. Pero yo pensaba, pero si esto es el medio para poder conocer el mundo de una forma sostenible, claro, es el trabajo de mis sueños. Claro. Y ya con eso me iba 2 veces al año al campamento base del Everest, pude conocer en 5 años 50 países, así que estaba más o menos 20 días en cada uno de los destinos, íbamos a abrir nuevas rutas, nuevos destinos, así que era también un poco de exploración. Yo estaba feliz haciendo eso. Y hasta 2 años y medio después me dan la oportunidad de ir de asistente en una expedición a una montaña nevada de 6.200 metros, que quedaba justo camino al campo base del Everest. Así que pues estaba en un ambiente que ya conocía, pero era una actividad muy distinta porque yo me sentía cómoda caminando en la montaña, pero es muy diferente cuando tienes que ponerte equipo técnico, aprender técnicas de escalada, y además estar llevando un grupo. Yo iba como asistente, pero de todos modos es como una responsabilidad de mostrar seguridad al hacerlo. Bueno, lo que muchas personas no saben de mí es que yo era asmática de niña y que era una persona muy friolenta y yo le tenía miedo a las alturas. Yo no me imaginaba escalando una montaña. Y creo que aquí viene un punto muy importante de una gran oportunidad que tenemos para tomar choices, para hacer choices que nos sacan de la zona de confort. Porque todas muy fácilmente decimos, no, a mí eso no es para mí. La montaña, no me gusta acampar, imagínate, no. Hacer pi en la naturaleza, no. O sea, tenemos 1000 excusas para no darnos la oportunidad de probar algo por primera vez. Y sabes, 1000 excusas. 1000. Entonces, y yo le dije a las personas que me dieron el trabajo, gracias por la oportunidad, pero yo no puedo, no es lo mío. Y ellos me dicen, mira, pero ¿sabes qué? O sea, no te vas así nomás, vas a tener un periodo de preparación, tú ya estás allá, no nos da tiempo de mandar a nadie más, no tenemos otra opción, así que por favor, 2 semanas de preparación deberían de ser suficientes, y si vas de asistente, tú eres la encargada de bajar con la persona que desista. Eso digo, ok, ojalá que alguien desista, así que lo voy a hacer. Me voy con el equipo del quitter. Sí. Imagínate cómo podemos a veces empezar, ¿no? Y decir, ok, lo hago, pero estás ya viendo dónde está la puerta de salida, ¿no? Escapatoria. Total. Exacto. Así que sin haber tenido esa oportunidad, nunca me hubiera dado cuenta que las montañas se iban a convertir en mi pasión.
las montañas reunían ya 3 elementos que a mí me gustaban. Me gustaban los retos, me gustaba la naturaleza, la aventura, y eso era solo algo perfecto, ¿sabes? Pero nunca lo hubiera sabido. Así que qué hermoso poder pensar en qué cosas nuevas podemos hacer, cómo podemos salir a veces de nuestra zona de confort y romper nuestros propios límites mentales, nuestros paradigmas, y de repente pues experimentar algo que nos dé una vista distinta del mismo objetivo, porque cuando llego a la cumbre de esa montaña, vuelvo a ver al Everest, al que ya había visto tantas veces desde la base y me parecía imposible, viéndolo desde esta otra cumbre, parecía solo un poquito más alto. Y sabes, ya Impresionante. ver algo desde otra perspectiva me cambió tanto la realidad que regreso y digo, no, tengo que saber si yo pudiera hacer algo así, porque si pude hacer esta montaña de 6.200 metros, sin ni siquiera imaginar que lo podía hacer, ¿qué tal si me preparo y puedo hacer algo como el Everest? Y entonces pues ahí es como comienza toda la curiosidad por la montaña. Bueno, con solo 2 semanas de training, además, o sea... Para esta primera montaña, sí. Para esta primera montaña, sí. Para el Everest ya fueron 3 años. Tenía que escalar 13 distintas montañas nevadas. Tuve que hacer algo muy enfocado, en donde casi que cada aspecto de mi vida lo tuve que enfocar a ese mismo objetivo. Y esto es algo muy importante. Creo que cuando tomas una decisión saliendo de tu zona de confort, descubres una nueva pasión, porque eso nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida. Tenemos muchos valles y muchos picos en el journey, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida no tenemos pasión, no sentimos necesariamente una pasión por algo. Y a veces es cuando tenemos que probar cosas nuevas para descubrir una nueva pasión. Pero una vez que lo descubres, tienes que tener el coraje de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Cómo voy a empujarme un poco más allá para entonces prepararme y hacer algo que tenga un gran significado para ti? Y creo que eso fue lo que me dio esa primera montaña, el primer paso de un plan de vida, porque ya para el Everest pues estamos hablando de otros niveles, otras características, de estadísticas que me decían que, imagínate, hasta ese año donde soñé con escalar el Everest, 10.000 personas habían hecho el intento, pero solo 3.400 lo habían logrado. Yo tenía 34% de posibilidades de alcanzarlo. Y de ese porcentaje, solo el 7% correspondía a censos hechos por mujeres. Increíble. Y el 10% había fallecido en el intento. O sea, habían más personas que habían fallecido en el intento que mujeres que lo hubiesen logrado. Y creo que un poco fueron estas estadísticas que me ayudaron más adelante a encontrar mi propósito. Vamos por partes, porque claro, aquí ya te metes más que un punto de inflexión en tu vida que te marca el decir, decido hacer esto, te fuiste dejando llevar y te fuiste dando cuenta que esto te encantaba, pero hablas en muchas charlas de que tiene que haber un mentor. Entonces quizá encuentras tu mentor en el ínterim de llegar a decidir durante estos 3 años que sí vas a probar. Y cuéntame un poquito, también hablas de un paso a la vez, no sé si eso se transcurre durante estos 3 años, y el tema de lo importante, el poder de los hábitos. Siempre me ha interesado muchísimo cómo los hábitos te van creando, ¿no?, la resiliencia para poder quizá afrontar esto. Ahora, a mí hubiera sido un detractor fortísimo el tema de que más mortalidad que logro. Entonces, ¿cómo todo eso en tu mente no te tira para atrás? Porque al final puedes decidir enfocarte en las historias de éxito. Claro. Porque así como, 3.400 personas ya lo habían hecho, ¿sabes? Muchas no. Pero es allí entonces en donde tenemos que encontrar nuestros mentores y mentoras. ¿Quiénes son las personas que ya lo lograron? Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Y me puse a ver sobre mujeres pioneras, empecé a leer los libros, después vi a la persona con la que más me identifiqué, que era una periodista que se volvió montañista, que no tenía nada que ver, pero fue a cubrir una expedición al Tíbet, le encantó y empezó con este proceso de entrenamiento. Así que a ella la contacté, le dije que había leído sus 2 libros que me habían encantado. Ella se llama Rebecca Stephens, es la primera mujer británica en escalar el Everest. Y sabes, al final muchas veces nos da miedo de reach out,
de preguntarle a las personas cómo lo hiciste, ¿me quieres ayudar? Yo creo que muchas estamos dispuestas a compartir lo que hemos aprendido, porque es como un regalo que hemos recibido de la vida. Y es así como entonces yo logré con ella poder definir mi plan de entrenamiento, de cómo hacerlo. Fue una conversación hermosa y ella para mí se volvió mi mentora, porque ella lo había logrado, había pasado por un proceso, yo estaba haciendo un proceso muy similar y para cualquier duda sabía que la tenía a ella, así como a otras personas que ya habían escalado el Everest, que estaban muy dispuestos a darme sus tips. Y fue así como pude definir el plan, ¿verdad? Entonces, aprendes o reconoces que tienes una nueva pasión, buscas a tus guías, a tus mentores y haces mucha investigación también para asegurarte, o sea, siempre hay riesgos que tomar, pero lo que debemos de hacer en todo nuestro proceso de entrenamiento es ver cómo minimizamos esos riesgos al estar más preparados a nivel físico, mental, emocional. Y eso fue para mí los 3 años, no te voy a decir 100% dedicados al montañismo, pero casi, porque entonces yo ya le pedí a la empresa de Brasil que me diera solo los viajes de montaña para poder entrenar mientras trabajaba, y entonces cuando no trabajaba ya podía hacer entrenamiento específico. Hay algo vital para el plan de entrenamiento y es los fondos. Yo tenía un salario de guía, entonces te podrás imaginar que no es para aspirar a subir las montañas más altas del mundo, es un deporte bastante caro. Porque ¿por qué? Cuéntanos. Porque son lugares muy inhóspitos, entonces para poder llevar cualquier recurso como comida, es carísimo. Equipo, sí, logística, después de vez en cuando comunicaciones, pero vuelos, ¿no? Para los diferentes países, tienes que estar en lugares en donde hay nieve, así que para mí era que la Patagonia, que Alaska, que expediciones, si quieres ser parte de una expedición también es bastante costoso. Entonces, al final, un tema es hablar de montañismo, que creo que todas tenemos nuestro propio Everest, y no es un tema solamente de alcanzar un objetivo, sino cómo lo vas a lograr. Y creo que un factor común a todas es cómo logramos nuestros sueños de una forma sostenible, cómo hacemos para que otros se suban a nuestro barco, se sumen, crean en nosotras, le apuesten al proyecto, inviertan y lo podamos de esa forma hacer realidad. Y eso fue para mí un gran obstáculo porque yo estaba tratando de transmitir mi pasión a través de un proyecto en donde yo le estaba pidiendo a otras personas que creyeran que una mujer de Guatemala, que se ve pequeña, delgada, quiere escalar la montaña más alta del mundo. Entonces, sí me veían como que, ay, hija, ¿y su papá qué piensa de todo esto? Pero usted cree que una mujercita se debería estar arriesgando, ¿sabes? Eso era 2007, entonces los comentarios eran muy abiertos y específicos cuando te hablaban como de, ¿qué está haciendo una mujer queriendo hacer esto? No. Así que eso fue un gran obstáculo porque decía, necesito los fondos y tengo muy poca credibilidad, solo por cómo nací, por cómo me veo, por dónde nací, hasta para entrar en ciertas expediciones, que quería entrar a una en Alaska y me decían, igual en Guatemala, pero tú dónde entrenas, pero exactamente cómo te preparas, ¿sabes? Eran tantos cuestionamientos que gracias a la indignación que sentí a lo largo del tiempo, llegó un punto en donde esto se volvió ya mi motor. Eso fue total, fuel for the fire, ¿no? O sea, como todo lo que te animó a seguir más hacia adelante. Y no necesitabas un equipo para hacer esto. O sea, cuando tú vas a subir el Everest, te entiendo que vas con un equipo. Para subir una cumbre siempre es en equipo y es lo hermoso también de ir cambiando poco a poco nuestro chip de sueño personal a algo que logras hacer solo por un esfuerzo colectivo, porque entonces eso te da el sentido de esta interdependencia que realmente tenemos entre todos y de todas las personas que se necesitan para poder alcanzar un sueño. Entonces, el equipo que yo tenía que conseguir al inicio era todas las personas que querían ir al Everest en 2010, porque hay una expedición al año tradicionalmente. Así que era de empezar a identificar quiénes están entrenando para el Everest para ir en 2010, porque entonces yo me podía sumar a las distintas expediciones, porque por supuesto eran personas que iban a estar entrenándose al mismo ritmo, al mismo nivel,
con la misma disciplina o compromiso, porque teníamos el mismo objetivo. Así que es lo mismo, cuando tú tienes un proyecto, es de sumarte o sumes a las personas que tengan ese mismo objetivo. Realmente tener un objetivo en común es muy poderoso. Y por el otro lado, pude empezar a llevar a cabo el entrenamiento gracias a el trabajo que tenía. Muchas veces al empezar un proyecto pensamos, ay, pero no tenemos las condiciones ideales, y nunca van a ser ideales, sobre todo al inicio, pero necesitas crear credibilidad, entonces tienes que comenzar por algún lugar, y creo que es cuando debes de ver con lo que sí cuentas, y si sí cuentas con cierto tiempo, tu trabajo, tus conexiones, tu pasión, o sea, es agarrar como que fueran tesoros, todas esas cosas con las que sí cuentas y hacer algo con eso. Claro. Yo con mi trabajo, pues pude empezar a entrenar mientras trabajaba, pude empezar a llevar a cabo mi entrenamiento sin necesidad al inicio de tener el patrocinio que necesitaba ya para la expedición. Entonces dije, con esto por lo menos empiezo a crear una credibilidad. Y más adelante en el camino conocí a un guía que tenía el récord de más ascensos al Everest en ese entonces, y que gracias a él, que vino a Guatemala a hacer un reto de escalar los 37 volcanes en menos de 10 días, él da una buena referencia mía. Le cuenta a las personas que él me conoció en una montaña casi de la altura del Everest. Y gracias a que él hace eso, entonces el departamento, digamos, que promueve el deporte en Guatemala, decide apoyarme. Entonces yo hablo también de la importancia de las relaciones que tú haces en ese camino que está alineado a tu propósito, porque son las personas que van a hacer que tu sueño se haga realidad, dándote pequeños empujoncitos, y que nosotras nos podemos convertir también en esas personas para otros y otras. Así que de verdad me encanta hablar de la montaña porque pareciera algo muy individual, como tengo un sueño y llego, pero en realidad cuando ves cada momento crucial del camino, fue gracias a la ayuda y esfuerzo de tantas personas. Así que, son como regalitos por el camino. Sí, sí. Como ayuditas. Y luego hablas de cinco tipos de personas que quieres tener en tu equipo. ¿Cómo las diferencias? Bueno, primero, creo que es importante, como hablamos, la mentora, el mentor, ¿no? Entonces, hablar un líder, que es la persona que ya haya llegado a donde tú quieres llegar, o a un lugar muy similar. Luego, las personas que tienen el mismo objetivo o visión, o personas que tú puedes llevar en tu barco y decir, bueno, a ti te interesa que resolvamos la brecha de género, por ejemplo. Las personas que se sienten apasionadas por eso se van a querer sumar a tu proyecto. Y entonces no es que te están sumando a tu sueño, sino a una causa que es común a todos y a todas. Y en cualquier empresa es lo mismo, ¿no? ¿Por qué tenemos el giro de negocio que tenemos? ¿Qué estamos tratando de resolver en este mundo que nos da sentido? Que no es solo el número y la meta económica del año, sino que nos hace sentir parte de algo mayor, es muy importante. Luego debes de tener el equipo de expertos. Yo soy emprendedora, como tú. Yo no sé muchas cosas. Tengo una visión clara, pero luego quiero traer expertos en por favor, enséñame cómo tengo que manejar las finanzas. Por favor, enséñame cómo tengo que manejar las redes, que por lo cierto es ahí un talón de Aquiles porque viví demasiado tiempo sin internet. Entonces, a mí me encanta. Y verdad, entonces tienes al diferente equipo de expertos en cada cosa y saber de que no tenemos nosotras que ser expertas en todo, sino tener una visión clara, el por qué lo estamos haciendo y luego traer a estas personas que son muy importantes en momentos clave. Luego, es importante tener en tu equipo o en tu vida personas que te cuestionan. Yo he sido en el pasado muy determinada en mis objetivos y eso también tiene una desventaja y es que muchas veces no ves o no quieres ver más bien los riesgos que estás asumiendo. Y creo que las personas que llegan contigo y te cuestionan, ay, pero de verdad, tú quieres hacer un podcast que va a ser famoso en todo el mundo y que de verdad tú crees que de verdad esos son temas que a la gente le interesa y que de verdad tú tienes, sabes, es genial que nos hagan esas preguntas porque nos ponen a pensar y no es necesariamente que nos quiten la confianza, aunque a veces puede pasar, pero nos viene a decir, esto me está molestando, ¿por qué me está molestando? Tal vez necesito investigar más, tal vez necesito unir a mi equipo a otra persona, tal vez.
son ejemplos, pero a mí me pasó mucho con los que me cuestionaban, ¿no? Tú como mujer, ¿de verdad crees? Si hay tan poquitas mujeres que lo hacen, casi nadie lo logra, por algo debe de ser. Claro. Y entonces al final, pues sí, tenía que entrenarme más. Soy objetivamente más débil en campo base, soy más friolenta, sí tengo desventajas, pero siempre al reconocer que tienes ciertas desventajas, también puedes saber cómo haces para sobreponerte a esas, porque también tenemos ventajas y hay que reconocerlas. Como por ejemplo, adaptarme mejor a las alturas, porque tengo menos músculo. Entonces me iba muy bien cuando más alto iba en la montaña, cuando a mis compañeros les costaba más, pero era la menos fuerte muscularmente en el campamento base. Entonces, cosas así. Y por último, tu equipo de apoyo moral. Sí. Es la quinta persona que tienes que tener en tu equipo, porque es normal que dudemos en el camino, sobre todo cuando las condiciones externas son extremas, hay ciertas cosas que no habías planeado y de repente suceden, es el caos de la vida, porque la vida es así de impredecible, ¿no? Y para mí esa fue mi mamá que cuando ya estaba en el campamento 4, casi por salir hacia la cumbre, iban a ser 18 horas de escalada para 850 metros. Imagínate, un ritmo de un paso por minuto, temperaturas de menos 40 grados. Paso por minuto. Es así. Cuando me dicen, ¿te gusta el Everest? Porque en las montañas por la adrenalina, yo solo me recuerdo de ese paso por minuto y digo, no, no es cuestión de adrenalina. No, no. Sí, o sea, slow-mo total. Así es. Y bueno, me pasaron 2 accidentes en el camino, ya para ir hacia la cumbre, en donde además le llaman la zona de la muerte, precisamente porque cualquier error puede ser fatal. Y uno fue que se me rompió mi sistema de oxígeno, o sea, era muy fácil que se me empezara a fugar el oxígeno por allí. Y entonces el guía me dice, bueno, ¿sabes qué? Tomemos el riesgo, le ponemos un duct tape y esperemos que funcione, pero tú tienes que estar atenta a ese duct tape. Y luego se me cae un crampón, que son las puntas de metal que te ayudan a clavar tu pie en la nieve y en el hielo. Y se me caen. Y eso, ¿sabes? Me hizo al final flaquear tanto, porque decía, de seguro hasta te agarra el síndrome del impostor, porque dices, sí, los que me decían de que qué estaba haciendo yo en la montaña tenían razón. Es que cómo puedo estar haciendo errores de principiante. Es que pero se te cae del pie. ¿Por qué error de principiante? ¿Cómo se te cae? Esa cosa se te cae del pie. De la bota, y es porque no me lo coloqué bien. Me lo coloqué 1000 veces antes, nunca se me cayó. Pero cuando estás con 30% del oxígeno en el cerebro, yo imagino que piensas diferente, haces las cosas con menos enfoque. Es como que estuvieras como de una resaca terrible durante 3 días. ¿Me entiendes? Entonces así, el punto es, le hablo a mi madre y esa llamada para mí fue tan importante porque lo que ella me dice es, hija, me dice, yo ya te visualizo en esa cumbre y tú para mí ya llegaste, ¿sabes? Entonces, ¿quiénes son las personas en nuestra vida que creen en ti, que creen en nosotras y saben nuestras capacidades? Podemos tener errores, caídas, pero eso no quiere decir que somos incapaces, sino más bien solo es que tenemos que retomar el aliento, volver a tomar el enfoque y seguir adelante, como lo hemos hecho antes. Así que esas 5 personas son muy importantes para que cualquiera de nosotras alcancemos nuestro Everest. Cuando llegas a la cima, también es igual de difícil, no, quizá no igual, pero bajar de nuevo, ¿no? ¿Y crees que fue un punto y aparte el llegar a esa cima en tu vida? O sea, ¿ha sido como un antes del Everest y después del Everest? Definitivamente, porque creo que pues nunca en mi vida había sacrificado, si podemos decir esa palabra, tanto por un sueño, ¿no? Porque fueron 3 años de mi vida en donde, y hablando un poco de lo que tú querías hablar, de un paso más, del tema de los hábitos, era cada día correr 50 minutos. Pero imagínate que tú te propongas correr 50 minutos en tus resoluciones de Año Nuevo. Y lo empezamos a hacer en enero, febrero ya se nos olvidó. Total.
pero decía, ¿cómo voy a entrenar durante 3 años? ¿Cómo voy a mantener la motivación, El ritmo. el ritmo? Sí. Y era porque tenía que escalar 4 montañas cada año, o sea, como cada 3 meses una montaña. Pero lo más importante era que mientras trabajaba, mientras viajaba, mientras hacía mi vida práctica y normal, tenía que entrenar 50 minutos diarios porque a la hora que me tocaba ir a la montaña, mi condición física tenía que estar óptima. Así Claro. que el día a día es muy importante. Tenemos un sueño lejano, tal vez muy ambicioso, pero en tu día a día está la clave. Está esa acción que puede ser relevante a ese objetivo final, que parece sencilla, pero que requiere de disciplina y que va a hacer toda la diferencia a lo largo del tiempo. Así que creo que desde nuestra vida diaria es donde nos podemos empoderar, definir qué significa para nosotros ese tiempo sagrado, cuánto es, son 50 minutos, es Ujú. media hora, es una hora, y qué acción es la que va a ser relevante para cuando tengamos un gran evento, algo importante, un milestone, ¿no? De Ujú. nuestras pequeñas metas anuales que nos llevan a esa meta mayor. Así que sí, el Everest fue en lo que 3 años consecutivos estuve dedicada y casi que te diría obsesionada, o sea, que es esto. Me Pero bueno, es visualizo. que sí, o sea, los hábitos también al final se convierten en automatismos, ¿no? O sea, que viviste una vida como un poco automática con una obsesión, o sea, con una meta que para ti era importantísimo llegar a esa meta y de repente cuando llegas, Sí, de repente dices, ¿y ahora sí. qué? Sí, es un luto, te voy a decir, es un luto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que aunque siempre siguió siendo un luto, gracias a Dios encontré un propósito a lo largo del camino. Y eso es lo importante de pensar en el por qué hacemos lo que hacemos. Porque muchas veces nos podemos obsesionar con un objetivo Ujú. y entonces lo que sucede cuando no hay un propósito es que nos identificamos con ese objetivo. Si lo logramos nos sentimos valiosas, si no lo logramos no nos sentimos tal Somos vez un fracaso. somos un Claro. fracaso y luego si se concluye nuestra vida pierde sentido. Y a veces esto puede pasar a lo largo de nuestras carreras. Pero si nos tomamos el tiempo de realmente reconocer cuál es ese propósito, cómo estamos Ujú. sirviendo a nuestro entorno, a nuestra sociedad, cómo estamos siendo útiles a la vida de otras personas, entonces cobra un significado distinto. Al final, llegar al Everest, por un lado dije, no, y ahora ya voy a llegar, ¿qué voy a hacer con mi vida después? Pero sabes, hasta la vista que tienes desde allí es reveladora, porque lo que ves desde allí son toda la cordillera del Himalaya, con miles de picos y montañas. Dices, es que hay tanto. La Ujú. vida continúa. No te puedes quedar en la cumbre porque es mortal, pero tener la oportunidad de ver desde allí todas esas cimas, todas esas montañas y verlas todas posibles, creo que esa fue la lección de las más importantes que tuve, de decir, desde acá todas se ven posibles. Y entonces si tienes un propósito mayor, te das cuenta que las montañas o las metas son solo un medio para cumplir tu propósito. Ya no es el destino, Claro. Es el sino que camino. solo... Y ahí te vuelves regaladora, porque me encanta cuando dices que todas las personas que te ayudaron a ti a lograr y animarte a lograr esta meta, este objetivo, luego te vuelves tú una coach, una wellness coach, un happy, estudias un tema y de hecho hoy en día ya te dedicas, tienes una empresa que luego creas para coach otras empresas, a personas, a grupos. Cuéntame un poquito cuando de repente tomas este giro, cómo creas The Altitude Company y cómo de ahí continúas con tu vida. Ujú. Pues mira, fue hermoso darte cuenta que la cumbre es solo la mitad del camino, tienes que bajar y, y yo pensé cuando estaba yendo hacia la cumbre y el motor que me ayudó tanto fue pensar, si yo lo logro, yo estoy llevando la bandera de las mujeres, estoy llevando la Total. bandera de la juventud, ¿sabes? En esa época tenía 26, 27 años. Y pensaba, si yo lo logro, ¿sabes? Que empecé desde cero,
con cero posibilidades de alcanzar algo grandioso, digamos, por eso. Sí. Entonces cualquiera lo puede hacer. Y me llenaba tanto poder regresar y compartir la experiencia para que más personas se animen de verdad a llevar una vida de más plenitud. Y esto no quiere decir necesariamente una vida en donde la ambición sea solamente económica o de carrera. O sea, al final, con la persona que vamos a dormir todas las noches es con nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos? Sí. ¿Somos felices? ¿Nos sentimos plenos? ¿De qué tenemos miedo? ¿Cuáles son esas limitaciones que podemos romper para ser personas libres? Para tener ownership, responsabilidad de nuestra propia vida y de sentir que estamos tomando decisiones a nuestro favor, porque lo que también te enseña la montaña es que en un paso te sientes tan viva y un paso en falso te puede costar la vida también. Entonces me ponía en perspectiva constante que esta vida es un viaje, no sabemos cuándo va a terminar, puede ser corto, puede ser más largo, de todos modos, aunque sea lo más largo posible, se siente corto. Y entonces ¿cuál es el significado de esto, no? ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito? Creo que es lo que me gusta transmitir muchísimo, así que ya que esto también es una pasión y un propósito para mí hoy en día, mi montaña ya no es física, como mamá de una niña de 3 años, tal vez ya no estoy pensando en cuándo es mi próxima expedición en donde voy a ir a arriesgar la vida necesariamente, Sí. pero estoy esperando que crezca para llevarla. Y pues ahora me dedico a esto, a poder transmitir las lecciones aprendidas en la montaña, de poder equiparar cómo el Everest puede ser lo mismo a una meta que tenga un equipo y cómo de verdad es tan importante reconocer que solo se logra trabajando juntos, trabajando juntas, uniendo fuerzas y en ese ínterin poder encontrar cuál es tu propio valor adentro de un equipo para que tú también pues seas ese ente que apoya a los demás a alcanzar sus metas mientras tú alcanzas las tuyas. Cuando hablas con todos estos equipos y estos grupos, ¿cuáles crees que son los retractores mayores, los más comunes? O sea, el miedo al fracaso o a lo mejor el ver las cosas imposibles. Hablas del tema de cuánto estás dispuesta a sacrificar de tu zona de confort. ¿Qué crees que es lo que echa a la gente para atrás? Mira, creo que tenemos que empezar a promover un liderazgo distinto. Y un liderazgo transformador empieza desde adentro hacia afuera. Así que a mí me encanta trabajar con los líderes de cerca para que ellos aprendan a conocerse mejor, conocer cuál es su estilo de liderazgo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, porque muchísimo de lo que sucede en las empresas depende de un líder, ¿no? Hay muchas personas que son parte del equipo, pero es el líder el que promueve, por ejemplo, la escucha activa, y entonces que el equipo se sienta libre de poder comunicar lo que realmente siente. O si no es un líder que tiene escucha activa, su equipo no se va a comunicar de forma honesta y abierta con ese líder. Y así que llegan a un punto en donde hubieran podido tener mejores resultados por tener mayor innovación, por haber tenido mejor comunicación, y eso no sucede. Así que creo que nuestro entorno llama a todos los líderes a de verdad ser más conscientes de nuestra humanidad, de pensar de forma más holística de nosotros mismos, de nuestros equipos, del planeta, de lo que hacemos en el día a día, porque creo que el liderazgo del pasado nos ha traído resultados que hoy en día podemos ver no han sido los mejores. Y es eminente este cambio. Así que espero que estos nuevos líderes que están surgiendo o los líderes que ya están, que tengan la apertura de conocerse, de tal vez perderle el miedo a ver nuestras sombras que todos tenemos y reconocer también que venimos de una escuela en donde no nos enseñaron a reconocer emociones, hablar abiertamente de nuestras emociones, así que nos dicen, no, los hombres no lloran, no, las mujeres si están emocionales, o sea, te hacen sentir mal de tener emociones. Y creo que ese es un superpoder del que nos perdimos por cómo fuimos criados, que ahora tenemos que rescatar y usarlo a nuestro favor para empezar a liderar mejor.
Cuando hablas también de la adaptabilidad, ¿verdad? A todos nos cuesta a veces ser adaptables y es verdad que eso para mí es un super tool. Tener más adaptabilidad es como importantísimo. Cuéntame un poquito cómo hablas con personas que a lo mejor no les gusta salirse pues, de su zona de confort, supongo que podemos decirlo, o adaptarse a diferentes situaciones, porque estoy segura que muchos de estos como cursos que das, que vais al aire libre, que veo que les pones a hacer ejercicios donde tienen que confiar o cosas de estas, ¿qué sientes que es el tema de cómo convencerles que hay que ser más adaptables? Mira, creo que al final es que seamos capaces de ver cuál es la realidad que nos rodea, ¿no? En donde todo está cambiando constantemente. Y puede ser que no nos guste, no nos haga sentir cómodos, pero esa es la realidad. Es un hecho. No la podemos modificar. Sí. Entonces, creo que es como apoyarles a sentirse más a gusto con fluir, ¿no? Fluir. Porque lo que sucede es, si no nos adaptamos, de todos modos, ya vivimos situaciones que nos cambiaron completamente la forma de vivir, como la pandemia, ¿no? Nos cambiaron. Claro. Y eso no lo podemos controlar. Así que es solo como les apoyamos a las personas que normalmente les gustan mucho más las rutinas, mucho menos la aventura, ¿no? Que todos buscamos cómo pensar menos, hacer cosas automáticas y poder enfocarnos en otras cosas más importantes, y por eso lo hacemos y es normal. Pero es de tal vez hacer ese paso diario, ¿no? Esos pequeños ejercicios todos los días, de decir, bueno, voy a hacer una acción que me haga salir de mi zona de confort, de adaptarme un poquito más. Si soy o sé que soy una persona tímida, hoy yo le voy a hablar a una persona nueva, que nunca le he hablado. Y entonces me voy a proponer que todos los días voy a hacer lo mismo. Y creo que cuando hablábamos de hábitos, de cómo hacer cambios importantes en nuestra vida, es a base de pequeñas acciones de todos los días, pero puedes tomar esas decisiones solo desde el autoconocimiento. Entonces, solo todo como que parte desde el mismo lugar, ¿no? Cómo nos podemos conocer mejor. Hay muchas herramientas para eso, como el Cognitive Behavioral Therapy, en donde tú llevas un diario de emociones, en donde empiezas a identificar qué tipo de eventos te genera qué tipo de emociones. Y a lo largo del tiempo, ya después de un mes que tienes un diario así, tú puedes hasta decir, ay, es que siempre que me cambian el plan a última hora, me irrito muchísimo. Ah, ok, entonces veamos por qué, ¿no? Pero esto ya por lo menos te abre conciencia, que es el primer paso para cualquier cambio relevante que hagamos en nuestras vidas. Sí, no, desde luego te cambian el plan y es como respira, ya sabes que te pone de los nervios, pero a ver cómo vas a reaccionar. Hablamos también del tema de la toxicidad y de cómo evitar el estrés y todo ese tipo de cosas. Para eso, ¿qué recomiendas? Porque es verdad que somos humanos, hay muchos que están como, desgraciadamente es como que el tema tóxico o eso, people thrive on that, hay gente como que le cuesta dejar ir eso y en realidad se vuelve como un hándicap casi. ¿Qué hablas tú cuando ves que hay temas de estrés, toxicidad y toda esa especie de como bloqueo? Bueno, gracias, qué buena pregunta. Para ser buenos líderes tenemos que empezar por el liderazgo personal, ¿no? Entonces, cómo nos gestionamos y cómo gestionamos nuestras emociones es muy importante. Y yo tengo una forma que es bastante sencilla, y es que todos podemos reconocer cuando tenemos alguna emoción como estrés, ansiedad, miedo, tristeza. Nuestro ritmo de respiración cambia, nuestros latidos cambian, pero pasamos el día y no estamos conscientes de esos cambios en nuestra respiración. Lo lindo de esto es que así como las emociones te dan un ritmo de respiración particular, tú puedes cambiar tu emoción a través de la respiración. Sí. Entonces se pueden aprender técnicas. Si te sientes, por ejemplo, con mucha ansiedad, que tienes demasiadas cosas, no sabes por dónde empezar, no puedes pensar como que en tu siguiente acción, puedes hacer una respiración de enfoque. Y es una respiración que se llama respiración de box breathing, que los hacen los Navy SEALs cuando necesitan enfoque, y entonces es respirar durante 5 segundos, inhalas,
luego lo dejas en tus pulmones otros 5 segundos, luego exhalas y lo dejas fuera de tus pulmones 5 segundos. Y eso lo puedes hacer 1 minuto, 2 minutos, y ya te sientes diferente después de hacerlo. Tienes ansiedad, puedes hacer la respiración de relajación, en donde inhalas durante mucho tiempo, sostienes durante varios segundos también tu respiración y luego exhalas rápidamente. De nuevo, son 2 minutos que te hacen sentir distinta. Te cambia Tienes, todo. exacto, tienes problemas para dormir, igual puedes hacer una respiración que te ayude a dormir. Hay muchas aplicaciones gratuitas que tienen este tipo de ejercicios. Una de ellas se llama Oak, O-A-K. Puedes bajarla y aprender sobre esto, o puedes en Google buscar respiración para tal cosa y ya tener allí como que enfrente de tu computadora, de tu ordenador, y decir, ok, esto es lo que a mí me sirve para tener ese momento pequeñito entre sentir la emoción y reaccionar. En la medida que nosotros podamos alargar ese momento, como tú decías, la toxicidad, es tener un momento para pensar un poco más antes de actuar y ver de que lo que vas a hacer te va a causar todavía más problemas. Así que tener esa pausa, y esa se logra con la respiración, se logra con la meditación, con el mindfulness, con la escritura consciente, tu diario de emociones. Hay muchas formas de poder lograrlo, y es que todas encontremos qué es la que mejor se apega a nuestro estilo. Es curioso porque es lo que dices un poco, es conocerte más. Y todo eso, cuanto más te conoces a nivel, ¿no? Físico y psíquico, que es como impresionante como luego eso se une. A ver, quiero que me cuentes en tus choices de vida. Es curioso porque has mencionado al principio que tus padres te tuvieron súper jóvenes y sin embargo tú has tenido a tu hija mucho más mayor. ¿Cómo ves eso y cómo te ha afectado en tu vida? Porque ¿en qué momento Andrea de repente dice, oye, una vida personal, conoces el amor y de repente decides asentarte un poquito y decir, oye, quiero tener también esta parte de mi vida, ¿no? Mira, es una gran decisión de vida. Creo que por muchos años yo pensé que no iba a tener hijo, hija, no iba a tener familia, porque decías que no es compatible con querer viajar y arriesgar y hacer aventura. Y te digo que encontrar balances no es fácil. No es fácil, pero sí podemos reconocer cuáles son nuestras prioridades de vida, ¿no? Porque ellas van cambiando. Y creo que yo entré en un momento donde estuve 9 años en montañismo, viajé muchísimos países en el mundo, y de repente estaba con 35 y dije, ay, ya, el reloj biológico, ¿no? Son etapas, son etapas. Sí, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que me fui a 2 expediciones. En una de ellas viví la avalancha que mató a 16 personas, y 3 de ellas eran de mi equipo. Eso fue en 2014. Regreso en 2015 y estoy en campamento 2 del Everest y nos agarra el terremoto, que el último en Nepal había sido hace 100 años, y nos quedamos atrapados en la montaña. Y yo pensando, ¿cómo me pudo haber pasado otra vez esto en una tragedia que es increíble? Y no puede ser, yo, ¿sabes? Estaba como peleando con el mundo y con Dios, y regreso a la base y resulta que mi campamento base ya no existía. O sea, que si yo hubiera estado allí con mi equipo, no estaría aquí teniendo este lindo momento contigo. Qué fuerte. Fallecieron 19 personas en campo base. La doctora de nuestra expedición, que además era la novia de nuestro líder, que estaba en campo base, como se destruyó, ella también falleció. Entonces, esto también me puso las cosas en perspectiva, porque yo pensé, ok, 9 años después de haber empezado el montañismo, ¿cuánto más puedo seguir empujando mis límites? Por supuesto, claro. puedo seguirlos empujando hasta el infinito, hasta que ya no regrese en una expedición. Sí. Pero eso fue lo importante también de un propósito, es decir, he aprendido tanto que en la vida creo que todos y todas tenemos que transformarnos de alumnos a maestros, ¿no? Cuando ya tenemos suficiente expertise en algo,
Tú lo tienes que regresar al mundo, ¿no? Lo tienes que devolver. Y creo que eso fue la realización a la que llegué. O sea, he pasado ya tanto tiempo, es momento de give back, momento de regresar y poder compartir todo esto. Y así fue como entré en una nueva etapa, como me pasé un año por lo menos sin ir a expediciones, que siempre me iba 2 meses sin redes, sin comunicación por internet, así que si yo estaba empezando a conocer a alguien, se olvidaba Chao. de mí porque ya me voy. Fue en ese interín que conocí a mi esposo y pues fue, no sé, ¿sabes? Eso que tenía que suceder porque fluyó todo tan bien. Él ni vivía en Guatemala, pero sí es guatemalteco, vivía en Medellín en ese entonces, ya nunca se fue, se quedó. Después de 6 meses me regaló un perrito, después de un año me pidió que me casara con él, ¿sabes? Era como que todo era para suceder. Así que nos casamos. En Tulum escogimos la playa solo para cambiar un poquito. Total. Y bueno, nos fuimos de luna de miel a Japón y ya después estaba mi bebé en camino, Kiara, que nació en 2019, unos meses antes de la pandemia, así que fue una transformación enorme para mí, ¿no? Porque fue ser mamá y de repente ya no poder viajar y sentir que ya no podía ir a ningún lado y me Esa sensación dio de estar atrapado, que claustrofobia. para ti, claro, tiene que ser mucho más fuerte que para el resto. Sí, pero creo que la pandemia me dio eso, ¿no? De decir, wow, por 2 años pude estar adentro de un espacio, viviendo esta nueva etapa, sintiendo cada cambio de la metamorfosis que tenemos al ser mamás. Fue Sí. muy duro, pero estoy contenta con el resultado de haberlo logrado. No, Más desde difícil, luego. más difícil que escalar el Es, Everest, te cuento. es un orgullo, eso sí que es impresionante, cómo uno aprende con eso, es otra lección total de vida. Quizá con lo que estabas hablando previo, ¿no? ¿Hay alguna decisión, porque tengo esta pregunta, que visto el desenlace después hubieras hecho diferente? Después de todos esos momentos fuertes que pasaste, del terremoto, del otro, ¿hay algo que dices, macho, si hubiera podido cambiar eso, si volvería para atrás, no lo haría? Si hubiese podido cambiar esos dos últimos eventos trágicos, dices tú. Sí, quizá no haber estado presente. O de alguna manera dices, mira, menos mal que estaba yo en esa montaña al lado del líder dándole la mano. No sé. Dices, preferiría no haberlo vivido. Hay personas que de repente tienen momentos duros que dicen, daría lo que fuera por no haber pasado por esto. ¿O crees que sí te gustó? O sea, dices, no, mira, me llenó de más Andrea. No sé. Y yo creo que todo pasa por algo. Y yo creo que aunque no nos haga sentido de forma inmediata, vas a llegar a un punto de tu vida en donde vas a decir, por eso tuve que vivir lo que viví, porque me está sirviendo ahora. Y por supuesto fue una experiencia, dos experiencias traumáticas, tuve estrés postraumático, me pregunté por qué pasó, pero creo que me puso muchas cosas en perspectiva, porque yo estaba devastada, ¿sabes? No podía creer, había perdido gente de mi equipo, pero luego, mientras iba caminando hacia el aeropuerto para regresar a Katmandú, empecé a ver los pueblos destruidos, la gente que había perdido todo, Todo. sus casas, todo. Llego a Katmandú, 10,000 personas fallecidas, edificios colapsados, ¿me entiendes? Y es como, o sea, al final mi realización fue, pero bueno, Andrea, tú todavía estás viva. O de nuevo perspectiva, ¿no? Entonces, como que el universo y Dios decidió que tú todavía vas a vivir. Así que ahora el cuestionamiento es, ¿cómo vas a hacer que esto cuente? Claro. ¿Cómo vas a vivir tu vida sintiéndote como lo que es, ¿no? Que tienes un regalo, el regalo de seguir viviendo. Así que, Claro. por lo mismo, creo que lo que más me ayudó esta experiencia es el tener tanta gratitud por la vida. Y así cada día me despierto y digo, wow, hoy amanecí viva, amanecí con salud y esto ya es casi todo lo que necesito
tener un buen día. Cuéntame una cosa, tu libro Sin Límites, ¿lo escribes después? ¿Llegas? ¿En qué momento apareces y tienes el tiempo y la calma para poner todo esto sobre papel? Sí, lo escribí, lo publiqué en 2012. Yo regresé del Everest 2010 y creo que unos meses después, como unos 5 meses después, decido irme a un lugar hermoso en Antigua Guatemala. Me encerré 5 días, tenía la vista de los volcanes y simplemente empecé a escribir como que lo estuviera volviendo a vivir, ¿sabes? Como en tiempo Sí, presente. Estoy aquí en el campamento base, llegué a mi carpa, me siento así, no puedo sacándolo. creer, ¿sabes? Sacándolo. Fue así como reviviéndolo. Y yo llevaba un blog antes, entonces era como, también pude rescatar un poquito de memorias del blog, de las conversaciones que tuve con algunas personas que conocí, de cuando me sentía sola, de cuando, ¿sabes? Era como mi diario. Entonces lo escribo así, muy desde el corazón. Luego hago una reedición porque digo, ok, qué bonito que las personas hayan podido sentir que escalaron el Everest conmigo, pero a mí me interesa más aún que ellas tengan herramientas prácticas para alcanzar su propio Everest. Entonces ya Claro. hicimos esta nueva versión en donde se pudieron como subrayar, por así decirlo, las lecciones importantes para poder hacer un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es su proyecto? El tema de investigación, de mentoría, el paso a paso para que tú también logres alcanzar tu Everest. Así que ese es el que se puede encontrar ahora mismo en Kindle, en Amazon, así que Vamos a dejar links de todo eso y lo otro que había sugerido para la respiración. Luego al final me mandas esos links y los vamos a poner ahí en el bio para que aparezca en Spotify y toda la información. Dime dónde te puede encontrar la gente, what's next. okay. Porque además me has hablado de que uno de tus talones de Aquiles es el tema de las redes sociales, que evidentemente hoy en día todos vivimos y cada red es para algo, y en una 2 hashtags, en la otra 3. ¿Cuál sientes que es el outlet que más te funciona a ti para comunicar? Bueno, definitivamente LinkedIn e Instagram Uh-huh. son mis dos redes favoritas. O sea, LinkedIn yo hablo mucho, bueno, publico material de valor para equipos empresariales, sobre todo, que son con los que yo más trabajo, o de líderes, y los eventos que he tenido como de trabajo. En Instagram también tengo contenido de valor y en historias estoy pues no constantemente, de vez en cuando subo de mi vida personal, ¿no? Ese es el que te digo que, porque es que a veces a mí me gusta disfrutarme el momento y si Claro. estoy en el momento, no estoy en el momento cuando estoy tratando de reportar todo, Sí, ¿sabes? Entonces ese es sí. como mi tema. Es dificilísimo. Sí, sí, sí. Entonces a veces digo, ok, ahora es momento 100% enfoque en familia, en una buena conversación, en escuchar activamente todo lo que me dicen, en absorber el momento, en estar completamente presente. Y otros momentos en donde estoy ahí relajada y, ay, qué linda esta foto, esto me encantaría compartirlo. Así que ahí hago un buen balance. Con el What's Next, ¿crees que habrá otro libro que quizá enfoques más en tu vida ya como mentora? Y luego cuéntame un poquito en esta aventura de la maternidad, ¿cómo compaginas? Porque de alguna manera, oye, ya no viajas como viajabas antes, pero todos estos cursos y capacitaciones te estás moviendo. Sí, me estoy moviendo. Hace poco, de hecho, me fui a Estados Unidos a dar mis primeras conferencias en inglés. Ya las había hecho hace muchos años, pero lo retomé y la audiencia me encantó porque era para un high school en Detroit. Imagínate, alumnos de 15 años a Esa 17 energía años. es como Sí, wow. y que ellos, pues ellos dicen, bueno, sí, nosotros podemos cambiar el mundo, nosotros Sí. queremos cambiarlo porque no va por buen camino y necesitamos hacer la diferencia. Así que muy inspirador. Así que próximos proyectos, un libro, pero va a ser para niños y niñas. No va a Ok. ser ahora tanto de mentora porque creo que me hacía falta, y ahora que tengo una hija, ¿sabes? Material para esas edades, porque a esas Uh-huh. edades tú crees que eres capaz de hacer cualquier cosa y tu mente no tiene muchas limitaciones. Es lo que desarrollamos ya siendo parte de este sistema, ¿no? Pero se va a llamar Una chica en la cima del mundo. Y y luego, pues un podcast también para visibilizar historias de otras mujeres. El podcast se va a llamar Mujeres que mueven montañas. Y va a Ay, ser me encanta. sí, una entrevista al mes, pero es, sabes, como esas historias no contadas Uh-huh. de tantas mujeres que las tienen, como las tiene mi abuela, mi mamá,
pero que nunca nadie les preguntó, miren, ¿cómo llegaste a sacar a 5 hijos adelante viuda? A mi mamá, Sí. ¿cómo llegaste a graduarte de médico con 3 hijos a los 25 años? Y tal vez por el momento no van a ser esas historias, pero sí estoy muy interesada en conocer cómo las diferentes mujeres han hecho para romper tantas barreras en el camino y llegar a tener los resultados que han tenido en diferentes ámbitos. Así que ahí te voy a tomar como mi mentora en podcasts. Pídeme cualquier consejo, me muero de la risa porque la que me hizo la gran recomendación fue Carmen Boquín, ¿verdad? Que me dijo que tenía que hablar contigo. Ella también se ha lanzado al mundo del podcast y estoy a her back and call para decirle cómo edito esto, cómo hago lo que yo uso. Yo os puedo decir lo que yo uso y siempre me encanta ayudar porque creo que es que todas, cuanto más pongamos out there, como dices tú, son regalitos que se van haciendo a diferentes personas que lo reciben y que puedes ir cambiando vidas con tonteritas, ¿no? Conectando, haciendo esas conexiones. Bien, siempre pregunto, así puede ser un poco más frívolo, pero no realmente, porque es de nuestro día a día. Cuéntame un beauty choice, un health choice y un fitness choice que estés haciendo hoy por hoy, ya que no estás en esa locura de entrenamiento, pero hoy por hoy, ¿qué haces? Que digas tú, my favorite beauty tip sería, estoy haciendo esto y me encanta, de health y de fitness. Ok. A ver, beauty que estoy haciendo ahora es que después de pasar, bueno, maternidad, 2 años que casi no salí, me descuidé mucho la piel, ¿sabes? Y creo que la piel habla mucho, es como que fuera, refleja tu interior. Entonces es algo que he retomado muchísimo, como que con mucha disciplina, 2 faciales al mes y nutrición y cuidarla. Esa es como mi beauty choice hoy. Eh, Luego estoy entrenando, te digo, retomé el entrenamiento bastante desde que empezó el año. Me estoy yendo a caminar porque eso es lo que más me encanta, como sabes, en la naturaleza. Tengo a 10 minutos de mi casa una montaña espectacular. Así que todos los días si tengo menos tiempo, hago el loop corto de 45 minutos. Si tengo más tiempo, hago el loop largo de hora y media. Y me voy a veces con mi hija en la mochila. Si es que voy en las tardes, en las mañanas lo hago como mi me time, mientras escucho un audiolibro. Entonces es un tiempo para mí también. Caminar, escuchar audiolibro, luego regreso a casa y 3 veces por semana sí hago squats, hago pesas, porque también yo sé que para mujeres de nuestra edad naturalmente vamos perdiendo la masa muscular. Así que no me encanta, pero lo hago por salud, por protección de los huesos, por va a ser más eficiente quemar grasa, así que en mi health, ese es el tip que estoy haciendo ahora en estos momentos y me estoy sintiendo súper bien, me cambia el mood, estoy tal vez estresada, estoy tal vez, no sé, de mal humor o lo que sea, hago esto y ya pienso positivo de todo, así que hay que hacerlo también por salud mental. Y el último que me dijiste, wellness, sí. creo que sí, que como que esto abarca ambas cosas. Abarca ambas cosas. Cuéntame, una mujer que ha estado en más de 50 países, ¿cuál, y va a ser imposible que me lo digas, tu favorito? Mira, me encantó una isla de las Filipinas que se llama Palawan. Palawan, sí. Pero bueno, si mi tío tiene finca ahí, mi madre creció en Filipinas, qué casualidad. Wow. Oh my God. ¿Y has ido a Palawan? Sí, claro. Palawan, no, bueno, yo lo pronunciaba Palawan. Bueno, sí, has de saber. Qué curioso. Okay. Sí, porque hay un lugar que se llama El Nido, que tiene estas montañas. ¿El Nido? Sí. Pero, no, por favor, claro que está. El Nido era... mi familia como que ran el Nido en un momento dado. No, sí. Qué tenemos curioso. Ok. Increíble. Sí. Bueno, pues me va a encantar regresar algún día y conocer a tu familia. Yo te linkearé y te daré todos los estos. Bueno, y había un hotel maravilloso que te saludaban así y según te ibas te despedían y son todas estas islitas. Entonces muy romántico también porque te pueden dejar en una islita todo el día. No sé si tú lo hiciste más aventurera camping, pero bueno, es espectacular. Qué curioso. Sí, es espectacular. Sí, creo que estuve en ese hotel porque además estaban grabando algún programa de survival, algo así, y me recuerdo que en el hotel habían muchas parejas creo que de coreanos, no sé, pero que estaban en luna de miel y se vestían igual.
Sí, Los sí, dos sí, sí. salían vestidos igual, y, ¡ay, qué romántico! Pero ese me encanta. Me encanta también Bali. Ujú. Me encanta también por el aspecto cultural y la belleza que tiene, la comida, como que tiene todo lo que a mí me encanta. Nepal, por supuesto, pero sí, todos estos países que te ofrecen una cultura fascinante, aprender sobre alguna filosofía. A mí me encanta la filosofía budista, por ejemplo, porque es el estudio de la mente que había hace 2500 años, ¿no? Como que fuera la psicología de hoy, pero a este Ujú. nivel tan profundo. Y bueno, esos te diría que son como mis tres favoritos. Conocí otros como rarísimos: Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, que me parecieron bellísimos, pero no te diría son mis favoritos y me gustaría irme a vivir allí. Como que mis favoritos serían cuáles son esos lugares donde me iría a vivir también. Cuéntame, antes de mis últimas dos preguntas, ¿qué es exactamente el Grand Slam de escaladores? El Grand Slam le llaman el Adventurers o Explorers Grand Slam. Eh, Consiste en escalar la montaña más alta de cada continente y llegar esquiando al polo norte y al polo sur. Wow. Eso es Algo el Grand. que también has logrado. Sí, sí, sí. Cuando lo logré, habían tal vez unas 32 personas en el mundo y yo fui la primera en Latinoamérica, mujer u hombre, porque no había nadie todavía en la región. Qué impresionante. Has puesto banderas ahí para toda una zona que ahora todas las mujeres chiquititas de Latinoamérica dicen, no, no, alguien más lo ha conseguido. O sea que has abierto definitivamente un mundo para muchas personas. Cuéntame, si hubiera algún choice en tu vida que hubieras dicho, no me gusta peor choice de tu vida, pero que digas algo que, uff, menos mal que no me dediqué, yo qué sé, a esta otra cosa porque no hubiera sido feliz, o en un momento dado me planteé estudiar esto y, uff, gracias a Dios que no lo hice, o algo que hicieras y rápidamente reculases. Sí, mira, sí. Cuando me gradué y empecé a trabajar en hotelería y lo hice en hoteles de lujo para una cadena hotelera Sol Meliá. Esto Ujú. fue en Sardeña, en Italia, y luego en Nueva York. Y como que tenía una perspectiva de crecimiento muy interesante. Ujú. Y yo recuerdo que mis papás estaban muy orgullosos de mí. Y entonces cuando les digo que me tomo medio año sabático, que me voy de mochilera a la India, ellos se pusieron como decepcionados y preocupados. Me dijeron, Wow. ya se nos volvió hippie. Y entonces creo que bueno que lo hice porque pude tener mucho más éxito siendo fiel a mi esencia que Ujú. tratando de encajar en lo que los demás pensaban que era algo bueno para mí, ¿sabes? La sociedad, tu familia, como que sobre todo en esas edades, ¿no? Donde tienes que decidir Todos los estándares, ¿no? sí, qué es lo que vas a hacer en tu vida. A veces se requiere, sí, coraje y un poquito ir en contra de la corriente para tomar tal vez un camino menos recorrido, pero si es el que te va a ayudar a descubrir cuál es tu esencia, cuál es tu propósito, entonces va a valer la pena porque es lo que naturalmente nos va a hacer exitosos, ¿no? Y yo creo que para mí la definición de éxito es estar feliz con lo que hacemos todos los días, levantarnos con entusiasmo para hacer y vivir nuestra vida. Cuéntame el mejor choice de tu vida y con eso ya Uy, el mejor terminamos. choice de mi vida fue haberme vuelto mamá. Ahora, sí, creo que es un crecimiento enorme porque me ha hecho tener que sanar cosas de mi pasado que habían pasado desapercibidas. Me está haciendo aprender de mí misma como con mi hija como espejo, ¿no? De todo lo que estoy haciendo bien, de todas mis inseguridades, eh, de lo que tengo que mejorar. Y luego hay, ojalá, toda una vida por la frente, ¿sabes? En donde voy a tener más y más oportunidad de crecer porque es un amor incondicional. Entonces, creo que para poder tener la motivación de hacer cambios importantes de tu vida, tiene que estar empujado por el amor. Así que, sí, eso es algo que si no hubiera hecho, me hubiera estado perdiendo de muchísimo.
Pues menos mal que al final, como dices tú, ese reloj biológico ya. Sí, la mejor combinación, el reloj y el amor. Mil gracias por este tiempo que me has dedicado, lo agradezco muchísimo, ha sido una maravilla y que nos hayas compartido todos estos choices y vivencias que tuviste along the way. Espero que muchas personas hoy o mañana se levanten con otra perspectiva y digan, oye, sí se puede. No. Así que los sueños son alcanzables. Gracias. Muchas gracias a ti. Y yo solo me quedé con muchas ganas de yo conocer tu historia, así que espero que haya una siguiente oportunidad, nos tomemos un cafecito. Y si vives en Miami, yo voy a estar en Miami Por en la otra favor. semana. Así que te agradezco por el espacio y por lo que haces a través de tu podcast para muchas personas. Gracias, gracias. Estamos viéndonos. Bueno, Bye bye. chicos, bye bye. Ya lo habéis visto, ella es Andrea Cardona, una mujer admirable que ha logrado unas metas impresionantes, ha llegado a la cima del Everest, pero sobre todo ha llegado a entender que hay mil cimas en la vida y que todas tienen un valor importantísimo y que todas suman en esta experiencia en las que, como dice ella, ¿no? Al final el único juez de la vida de uno es uno mismo. Tú te vas a dormir contigo por las noches y desde luego que cuando esté llegando al final de tu vida es a ti a quien tienes que haber complacido de cómo lo has vivido. O sea que creo que eso ha sido una reflexión muy, muy interesante que hemos podido lograr y tener hoy con Andrea. Espero que lo hayáis disfrutado. Lo voy a dejar como siempre dentro de mi Instagram y lo podéis encontrar dentro de poquito en Spotify y en mi YouTube channel. Además de Apple Podcast, que se sube automáticamente. Siempre abierta a sugerencias. Estoy entrevistando muchísimas personas que me mandáis y que me pedís por DM que contacte y que entreviste. Así que no dejéis de darme esas sugerencias que me van guiando en crear estas entrevistas tan interesantes que disfruto semana a semana en Choices Podcast, que ya sabéis que es la horita de la semana para mí, que me tomo para mí haciendo lo que más me gusta, que es conocer gente interesantísima con algo que aportar. Os mando un besito muy fuerte. Gracias.